Bueno, continuamos con esta lección número 30, la alimentación saludable. Ahora piensa un momentito, piensa un poco. ¿Qué acontecería con un ser humano que hoy en día 80-85% de su alimentación es industrializada y además un gran porcentaje de esa alimentación es de origen animal y come varios tipos de carnes de varios animales, de las aguas, de las aves, del aire y terrestres? ¿Qué acontecería con una persona que comiendo así hiciese un cambio 100% a la dieta original que Dios le dejó al ser humano, le señaló cuando lo creó? Porque no iba a existir muerte en la creación. Dios no creó los animalitos para que los matáramos, para que no los comiéramos, de ninguna manera. ¿Qué acontecería en la salud de esa persona? Bueno, voy a hablar por mí. Yo soy muy delgadito, pero esto no se debe exclusivamente a mi alimentación. Yo nací en un hogar extremadamente pobre, en la miseria, y había muy poquito para comer, y para empeorar las cosas, cuando yo tenía pocos meses de recién nacido, viviendo en un tugurio, en una invasión que era prácticamente un basurero, mis padres campesinos se fueron para una ciudad grande, se fueron para Cali, del campo, de aquí, de esta región montañosa. Se fueron para allá, para Cali. Si eres de otro país, Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia. Y literalmente era un basurero el lugar donde llegaron, y habían allí y personas que estaban invadiendo la tierra, y no había agua, no había luz, era pantano. Y en un tugurio, allí llegué con 2 meses de nacido. Ya habían nacido mis dos hermanas mayores, y después nacieron mis dos hermanos menores. Y yo me enfermé gravemente y éramos muy desnutridos. Y yo me enfermé gravemente recién nacido, y además Dios me dio una constitución delgada, y por esa enfermedad que yo tuve siempre fui muy delgadito. Pero el hecho de que yo sea delgadito, esto es porque no es porque yo únicamente me alimento con esta dieta, una alimentación completamente natural. No es solamente por eso. Hay algunos hermanos en nuestra iglesia adventista del séptimo día y algunos vegetarianos y veganos en otros sistemas de culto y otros sistemas de adoración y en otras religiones, 100% veganos, que son llenitos. Inclusive yo conozco personas gordas y son 100% vegetarianos. Entonces yo quería hacer ese esclarecimiento. El hecho de que yo sea tan delgado tiene una parte histórica y tiene que ver con mi constitución, porque siempre fui así. Ahora, estaba preguntando que qué acontece si uno adopta una alimentación 100% vegetariana, pero además tiene otros 7 remedios naturales, además de la alimentación. En primer lugar, la fe y la confianza en Dios, la comunión con Dios. Y de allí tenemos otros 7 remedios naturales y leyes naturales de la salud, que son el uso correcto del sol, del agua, agua por dentro y agua por fuera, el descanso, y eso incluye el descanso que el Señor dejó en la creación, el descanso del santo día del Señor, el sábado,
tenemos también el ejercicio. El ejercicio, eso es sumamente importante. Tenemos también la alimentación natural. La alimentación natural. Tenemos también el aire. El aire es un remedio natural. ¿Qué acontece si a través de las cosas naturales, de la naturaleza, nosotros tenemos un estilo de vida natural y sano? Y si fuera posible, vivimos en el campo. Nuestras facultades mentales se van a fortalecer. Nuestra constitución física va a ser fuerte y saludable. Y obviamente que esto va a redundar en una excelente salud moral y además de eso, como resultado de una muy buena salud mental, moral y física, tendremos la mejor salud espiritual concebible. Entonces mira que no es solamente la alimentación, hay algunas otras áreas para tener un estilo de vida sano y saludable. Los hábitos de vida también. Pues bien, el Señor le reveló a la profeta de esta iglesia en el día 6 de junio de 1863, ya ella llevaba casi 19 años, o alrededor de 19 años, recibiendo sueños y visiones de Dios, y el Señor le reveló en el norte de Estados Unidos, en el estado de Michigan, en un pueblito llamado Otsego, 6 de junio de 1863, hace 157 años, le reveló que ya no era una alimentación adecuada para los seres humanos, ni el pollo, ni la carne, ni el pescado. Y de allí en adelante, ella y su esposo y los que con ella trabajaban comenzaron a llevar una dieta vegetariana. Y para los últimos días el Señor también le reveló a esta su profeta, su última mensajera, que llegaríamos, que el Señor quiere que lleguemos a, que volvamos a la dieta original que Adán y Eva tenían en el paraíso, o sea, una dieta 100% natural. Y muchos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos adoptado esa dieta, con excepción de aquellos que ya entraron a la iglesia con una o varias enfermedades y algunos con consecuencias de esas enfermedades, consecuencias irreversibles, aquellos que no traían de su estilo de vida antiguo, que pasaron 3, 4, 5, 6, 7 décadas con ese estilo de vida que les ocasionó muchas o algunas o alguna enfermedad y tienen una condición en su salud irreversible, es muy difícil que nos enfermemos. Muy, pero muy difícil. De pronto, por descuidos, por viajes o por situaciones ajenas a nuestra voluntad, de pronto un resfriado o una gripa. Pero yo voy a hablar por mí, yo literalmente no sé lo que es una enfermedad. Y te aconsejo a que estudies profundamente este asunto. De hecho, nuestra profeta, el testimonio de Jesús, nos ha dejado varios libros sobre este asunto, sobre este tema. Y yo te invito a que los descargues gratis a tu celular o a tu computador en audiolibro o el libro. Y estos 5 libros, para que los escuches o los leas, son Consejos sobre régimen alimenticio,
la temperancia, consejos sobre salud, el ministerio de curación y el ministerio médico. Por lo menos esos 5 ya están traducidos al español. Creo que hay otros varios que están todavía en inglés y aún no han sido traducidos. Pero el primero y el más importante, el que te va a traer el mayor beneficio para tu salud en todas las áreas, se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Muy bien, si tú pudieses reunir 100 médicos en un auditorio y les pudieses preguntar, ustedes que trabajan con la medicina pueden mencionar las causas, cuáles son las principales causas de la enfermedad. Ellos van a colocar 3 causas primeras, las principales. Me voy a expresar mejor. En primer lugar, se calcula que el 86% de las enfermedades hay que agradecérselas esas enfermedades en el 86% de los casos a la alimentación del ser humano, de la persona. El 14% restante se dividen entre enfermedades hereditarias que vienen en los genes y enfermedades cultivadas, porque la persona no duerme lo suficiente, trabaja demasiado, porque la persona tiene una vida promiscua, muy inmoral, muy promiscua, o porque la persona come demasiado, trabaja en exceso, estudia en exceso, etcétera, etcétera. Hay algunas otras causas. Esta lección es sumamente delicada, sumamente importante. Vamos pues para la segunda pregunta, pregunta número 2. ¿Qué más contenía la dieta de Adán y Eva? ¿Cuál era la bebida que bebían? Además de las frutas y las semillas, ¿qué más contenía la dieta ideal? La mejor dieta, la dieta que la sabiduría infinita creó para la raza humana. Pues nos dice Génesis capítulo 2, versículo 9, 15 y 16, y Génesis 3, 22, voy a leerla. La respuesta está aquí de la segunda pregunta, que también la dieta de Adán y Eva contenía el fruto del árbol de la vida. Por deducción, la única bebida que tomaban era el agua pura, cristalina y fresca del paraíso. Aquí hay un detalle muy importante. El fruto del árbol de la vida, ellos lo comían para nunca morir. El fruto del árbol de la vida. Una vez que ellos pecaron, el Señor les retiró el fruto del árbol de la vida. Qué triste y qué doloroso. Bueno, nos dice Génesis 2:9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida o el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese estaba prohibido. Vamos a leer el versículo 15, 16, 17 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el versículo 9 nos dice que había una variedad increíble de árboles frutales y que también en el huerto estaba el árbol de la vida, pero también había otro árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Cuando el Señor dice que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era el único prohibido, automáticamente ellos podían disfrutar, deleitarse, comer de los frutos, de las frutas de todos los demás árboles, incluyendo el árbol de la vida. Hay otro texto después de la caída, después del pecado, que comprueba que ellos sí comían ese fruto. Y es el capítulo 3 de Génesis, el versículo 22, y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya en las preguntas que vienen vamos a profundizar más. Pero era un hecho comprobado con la Biblia de que ellos tenían acceso al árbol de la vida, porque el único árbol prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues bien, vamos para la pregunta, pregunta número 3. ¿Qué cambios hizo el Señor en la dieta de Adán y Eva después de que hubieron pecado? Génesis 3, 18, 22, 23, 24. El Señor incluyó en su dieta las plantas verdes y les quitó el fruto del árbol de la vida. Mucha atención a algo muy importante que necesitamos aprender en este momento. En el capítulo 1, versículo 29 de Génesis, ya leímos que la dieta del hombre se componía de semillas y frutas, y también estaba el agua pura, el agua cristalina del río de la vida. Bueno, ahora en el versículo 30 está la dieta de los animales. Acerca de los animales dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Era diferente la dieta de las aves y de los animales terrestres. ¿Era qué? Era toda planta verde. Ahora, con esta información, vamos a leer Génesis 3:18. Después del pecado, mira lo que el Señor le dice. Le dice a Adán, y esta es una sentencia para sus descendientes: espinos y cardos se producirá la tierra, y comerás plantas del campo. La dieta de los animales, por lo menos una parte de esa dieta, porque sabemos que la hierba o hierba no está incluida aquí, y muchas otras plantas verdes que no son alimenticias, que el cuerpo humano no las puede digerir, no están incluidas. Entonces así el Señor incluyó las verduras, y el Señor incluyó una enorme cantidad de hojas verdes en la dieta del hombre. Y además, ya leímos en los versículos, ya leímos el 22, pero voy a volver a leerlo, y el 23 y el 24 del capítulo 3. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta el diluvio, en el año 1656 después del pecado, el paraíso estuvo aquí en la tierra.
Y Adán y sus descendientes veían el paraíso, pero no podían entrar a él, y mucho menos tratar de entrar con el fin de acercarse para comer el fruto del árbol de la vida. No podían hacer eso porque estaba guardado por querubines y además había una espada de fuego que se revolvía y protegía, adicionalmente a la guarda de los querubines, protegía el camino del árbol de la vida. Y a nuestra profeta, a su mensajera, el Señor le reveló que antes del diluvio, antes de que Él destruyese la tierra con agua, antes del arca de Noé, todo aquello, el Señor retiró el paraíso, lo retiró de la tierra. Ya regresamos.